y bueno, los hitos que han marcado, por ejemplo, este movimiento revolucionario de 1918, ¿no? Donde los estudiantes realmente se han puesto al frente y los han votado a los docentes que no deberían ser docentes, pese a tener sus grados académicos, ¿no? Y básicamente lo que el estudiante estaba pidiendo que el docente sea un perfil, que tenga un perfil científico. ¿Y cómo va a tener un perfil científico si no hace investigación? Si directamente repite y bueno, no va a tener un carácter científico, ¿no? Ojalá que ya esté nuestra querida directora para empezar a filmar o grabar. Muchísimas gracias a usted, estimada directora. Yo sé que tiene muchas actividades, pero me encanta el ritmo que usted tiene. Muchas gracias. Permítanme compartir, estimados, un poquito de paciencia. Lo que he hecho básicamente es una especie de síntesis de lo bastante que hemos hablado ayer, ¿no? Ahora, ojalá que no me he robado yo mismo el tiempo suficiente para terminar. No creo que terminemos, soy sincero, pero por lo menos llegar a los fundamentos de lo que les quiero hablar hoy, ¿no? Siempre a partir de la experiencia, a partir de la formación y a partir de la investigación que me ha tocado hacer, que he tenido el privilegio de hacer. Y bueno, entonces hay un aspecto que vamos a empezar hoy a hablar sobre la competencia emocional, inteligencia emocional, competencias emocionales, competencias sociales, destrezas blandas. Tiene un sinnúmero de nombres, pero que de acuerdo a, les decía Rafael Vizquerra, alguien que ya, creo que 3 personas me han escrito y me han pedido material, se lo estoy compilando el material y después de clase yo creo que ya les voy a poder compartir material, ¿ya? Entonces las personas que me han escrito pierdan cuidado, es una tarea para mí, ¿no? Y entonces es algo que nosotros como docentes tenemos que estar conscientes. Bueno, en realidad la mayoría de nosotros está consciente, pero tenemos que explicitarlo en aula, y es por eso que me he puesto unas 3 caritas. No sé si se logra ver, ¿se ven las caritas? No, David, aún no se está compartiendo pantalla. ¿No se está compartiendo pantalla? Sí, David, no hay. Perdón, gracias por decirme. Ufa, ¿qué me ha pasado? Es que usted, David, es de la época 0, por eso no está compartiendo pantalla. Ufa, me sale lamentable error. A ver. Voy a tener que dejar de compartir pantalla otra vez. Ténganme un poquito de paciencia, estimados. Clic. Ahora sí, ya está, se ve. Ahora sí. Vamos a ver. A ver. ¿Se ve mi pantalla? Sí, David. Ahora sí, muchísimas gracias. Ya me estaba poniendo nerviosito. Está. A ver, un segundito, voy a poner en modo presentación.
Ahora sí, ¿se ven las caritas? Sí, Esa. 3 caritas, ¿no? La del centro, ¿qué carita representa? ¿Qué emoción representa? bueno, creo que alegre. Ajá. La del lado izquierdo, La tristeza. lado izquierdo Asustado. suyo, triste, ¿no? Y el lado derecho, La furia o enojo. furia, enojo. Susto también. Ah, sí, eso sí. Todos tenemos una diferente interpretación, ¿no? Pareciera susto, ¿no? Asustado. Pero, Más bien parece un susto. bueno, no sé si ustedes, pero la mayoría de ustedes ya tiene experiencia en enseñar, pero no sé si ustedes consideran o practican antes de entrar a su aula o gestos faciales. ¿Practican gestos faciales antes de entrar a su aula o antes de enseñar o no? Yo por un tiempo largo lo he hecho, he practicado, pero ahora ya poco a poco se me sale algo natural, ¿no? Pero nos vamos a ver, o vamos a ver eso, esos distintivos, no se logran ver a través de la pantalla, pero nos vamos a ver el día lunes en vivo y directo y nos vamos a conocer cómo somos como docentes, ¿no? Quiero leer lo que dice nuestro amigo Aristóteles en inglés. Educating the mind without educating the heart is no education at all. Educar la mente sin educar el corazón no es educación. Wow, ¿no? Bueno, en ese entonces él todavía no había hecho investigación, pero ya sabía lo que se venía, ¿no? Lo que se venía, porque ahora sí hay investigación. Hay investigación, no es la opinión de uno o de otro, hay evidencia empírica que indica que la emoción y la parte cognitiva van de la mano, van de la mano. Todos sabemos que los seres humanos sentimos emociones, pero ¿desde cuándo sentimos esas emociones? Pues bien, las investigaciones nos demuestran que cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya sentimos emociones a partir del 5º o 6º mes de embarazo. Al principio son emociones contagiadas por la madre, pero más tarde, cuando ya nuestro cerebro responsable del procesamiento emocional está totalmente constituido, empezamos a ser autónomos y podemos sentir cosas diferentes a las que siente nuestra madre. Por lo tanto, venimos en el ADN con un código emocional básico. Hay una serie de emociones que las traemos porque nos van a servir a lo largo de la vida para muchísimas funciones. La alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, la sorpresa, incluso el asco. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que primero somos seres que sentimos y luego seres que pensamos. Esto es lo que acabo de escuchar, no sé, ojalá que hayan logrado escuchar, ¿verdad? Han logrado escuchar, ¿no? Sí, licenciado, se escucha. Muchas gracias por el feedback, decimos. Esto lo que acabamos de escuchar para mí ha sido un shock hace unos 6 o 7 años, porque yo había pensado lo contrario. Primero pensamos y luego sentimos, ¿no? Atendiendo a la razón, a ser racionalista, como Descartes, ¿no? Y no como John Locke, por ejemplo, que dice, no, primero experimentamos y luego creamos, ¿no? Entonces, y también les había indicado que hace una de las personas que ha influenciado la forma que tengo de pensar como docente y como profesional es Richard Paul. Richard Paul es un filósofo un gringuito, un filósofo que ha desarrollado una teoría sobre pensamiento crítico y donde demuestra empíricamente que los seres humanos piensan y luego organizan sus sentimientos, ¿no? Pero que, bueno, eso era antes de que esta señora maravillosa española realmente ha aportado evidencia
Begoña Ibarrola, reciente, menos de 5 años atrás, donde ha descubierto que las personas o los seres humanos primero sienten y luego piensan, organizan la parte cognitiva, ¿no? Y como evidencia, ella muestra el vientre, ¿no? Su vientre o el vientre donde se forma el bebé, y entonces empieza a sentir esas emociones primarias. No sé si les ha quedado alguna de esas emociones primarias. ¿Alguien me dice? La alegría, la tristeza. El asco, la emoción. Exactamente. Sí. La sorpresa. La sorpresa, el asco, la sorpresa, la alegría. El asco también, como dijo, ¿no? Ah, sí. Básicamente hay emociones básicas. Bueno, pues también no se ponen de acuerdo entre los expertos. Yo no soy un experto, pero sí estoy consciente de que hay emociones básicas. Algunos dicen 5, algunos dicen 6 o 7, aunque sean 8, ¿no? Pero saber que hay emociones básicas, eso es importante. Es importante, y saber que esas emociones definitivamente se distinguen de ser sentimientos, y enseguida decimos qué es la diferencia, ¿no? Entonces todo docente debe entender de que hay emociones, y definitivamente esas emociones se muestran en cada aula, ¿no? En las aulas, en cada momento. Y entonces el docente, pensando de que hay emociones que él o ella puede inspirar o puede causar, ¿no? Entonces tiene que tener cuidado y tener conciencia de lo que puede suceder en su aula. Independientemente de que estemos hablando de niños, de jóvenes, de adultos, profesionales, no profesionales, ¿no? Entonces, y esto está relacionado, el conocimiento sobre competencia emocional está relacionado con una nueva tendencia, con el boom del conocimiento en educación en esta última década, o últimas décadas, podemos decir, pero en esta última década más, sobre que tienen que ver con neurociencia, con neurociencias también, ¿no? Que algunos dicen neurociencia y otros neurociencias, que ambos están correctos, ¿no? Porque es un conglomerado de ciencias que estudian diferentes procesos a partir del sistema nervioso, ¿no? Los estudios en neurociencia han demostrado que los educadores intuían, a eso me gusta, hace mucho tiempo. No aprendemos al memorizar ni al repetir una y otra vez, como el conductismo lo decía, sino al hacer, al experimentar, como John Locke lo profesa. Se aprende experimentando. Y sobre todo al emocionarnos, ¿no? Nosotros, creo que por lógica, por intuición, cuando éramos estudiantes, y quizá algunos de ustedes ya son papás o mamás, también sabemos, ¿no? Por lógica, por intuición, decía, que mejor se aprende cuando uno se siente tranquilo o feliz, ¿verdad? Sabíamos eso. Pero ahora hay evidencia. Eso es distinto, ¿no? Yo no puedo creer lo que tú me dices, lo que sientes, ¿no? A menos que haya evidencia, ¿no? Por eso un poco para generalizar lo que se considera conocimiento, ¿verdad? Sin descartar lo que vale lo que dice una persona, ¿no? Entonces, y a partir de ello nacen, ¿no?, diferentes ramas, ¿no? Una de ellas la neuroeducación, la neurodidáctica, y entonces cualquier docente hoy en día que no tenga alguna base sobre neurodidáctica, neuroeducación, es plausible de que sí lo haga, que se forme en ello, porque sí tiene un impacto positivo en su desempeño, ¿no? Aprender es un proceso que realiza un organismo con la experiencia. Me gusta, sigue reforzando lo que John Locke decía,
cómo proviene el conocimiento y descarta a Descartes con su racionalismo. Y con él que se modifica su conducta, conlleva cambios plásticos en el cerebro relacionados con la actividad sináptica. Acá no sé si se logra ver acá unas conexiones de neuronas, ¿no? Y siempre decimos, ¿no?, que cuando en un momento dado somos el mejor o los mejores para hacer algo, y eso sucede en idioma, también lo sé por experiencia, pero ahora lo sé también por teoría, ¿no? Que en un momento dado una persona puede ser excelente, buen nivel de idioma, y en otro momento dado pierde ese nivel de idioma. ¿Por qué? Porque por la falta o por la poca frecuencia de actividad sináptica, por la poca conexión de que sucede en el cerebro sobre esa actividad que supuestamente ha aprendido, ¿no? Entonces, sabemos, los que hablamos por mucho tiempo el idioma, un segundo idioma, decimos, otra hora era yo buenísimo, era el mejor de mi clase, pero ahora no sé, me he olvidado todo, por supuesto, no ha habido actividad sináptica, ¿no? Pero que, sí. Qué raro. Qué raro. A ver, voy a dejar de compartir un segundo. Ya. A ver. Ahora voy a volver a compartir. Tac. ¿Se ve mi pantalla? Ya se ve, Lice. Sí, muchas gracias. Son cosas de la tecnología, ¿no? Yo soy migrante. Yo soy de la generación Y. No de la X, pero de la Y. Así que a veces me choco con estos problemas. Algunas aportaciones que hace la neurociencia o las neurociencias respecto a lo que es el aprendizaje, en líneas generales, ¿no? Y más también respecto a idiomas, ¿no? El binomio emoción-cognición es indisoluble debido al diseño y funcionamiento del cerebro. Por tanto, la emoción es un ingrediente básico del proceso cognitivo, del razonamiento y del aprendizaje, ¿no? Y en este sentido, cuando leo esto, yo me acuerdo o me viene a la mente mi esposa. Es una señora, es una persona que realmente lleva en la sangre la emoción, ¿no? Cuando pasa algo bueno, wow, inmediatamente uno se da cuenta que le ha pasado algo bueno, o cuando se le ve una carita triste, ya saben que algo ha pasado. No muchos de nosotros podemos hacerlo eso. En el caso mío, por ejemplo, yo sé que, les digo, yo sé que estimo o amo a alguien, en este caso a mi familia, a mi esposa, pero me he puesto a pensar a través de los años, sé que yo amo a una persona, amo a mi esposa, pero no soy capaz de mostrar lo que siento en el caso personal, ¿no? Y me he puesto a pensar, ¿y por qué soy así? He empezado a ir a la raíz de la causa de que soy así. Eso tiene que ver con pensamiento crítico. Y me he dado cuenta que, bueno, cuando era niño, si bien mis papás han sido padres realmente respetables y adorables, nunca me han enseñado a expresar mis emociones. Yo nunca he aprendido de niño a expresar mi felicidad, mi tranquilidad, mi satisfacción o mi tristeza. Simplemente se quedaba en la palabra, ¿no? Y entonces,
bueno, a través de los años he dicho, ¿qué puedo hacer? ¿No? Y eso me ha llegado de una a otro lado a entender y a estudiar y empezar a leer sobre la competencia emocional. Y por ese lado lo he llegado a conocer a Daniel Goleman, el famoso con su inteligencia emocional en 1995, no en persona por si acaso, a través de su libro, ¿no? Y entonces, pero después pensé que era el boom. No, él no era el boom, porque el boom era en 1900, ¿no? Cuando ya empezaban a hablar con, o Alfred Adler, por ejemplo, ¿no? O Brad, no es Brad Pitt, el que también tiene un programa sobre inteligencia emocional o aprendizaje emocional, ¿no? Y entonces he empezado a entender de que la parte emocional, no se nace con esa parte emocional, si bien se nace de forma básica, como lo ha dicho la señora Begoña, también se la aprende, es algo que uno aprende. Es algo que uno aprende, y si no aprende es porque no ha tenido la suerte o porque no le ha dado importancia o porque ha tenido pésimos docentes, ¿no? Y especialmente eso ocurre en la primaria, en secundaria, y tendría que ocurrir, por lo menos yo lo hago, trato de hacerlo con mis estudiantes en la universidad, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque tiene que ver con algunos aspectos como la flexibilidad cognitiva, la toma de decisiones, la planificación, el autocontrol, la memoria, la atención, lo que decimos las funciones ejecutivas, ¿no? La concentración. Eso es algo que nos interesa a nosotros como docentes, especialmente porque vamos a trabajar con niños y con adolescentes, ¿no? Tenemos que saber los niveles de concentración que ellos por naturaleza tienen, que son cortos. Alguien me decía, no, son cortos. De un niño su nivel de concentración es por un lapso de 5 minutos, ¿no? Y si ustedes hacen una clase magistral como la estoy dando hoy yo, entonces estamos perdidos, ¿no? Estamos perdidos. Y entonces hay emociones de las que el docente debe estar consciente, tanto para promover aprendizaje, como para entender que produciendo o de alguna forma creando un tipo de emoción, también puede ser lo contrario, ¿no? Eso es importante decirlo. A ver, la escucharemos unos 10 segundos o 15 segundos a la señora. ¿Qué es una emoción? Porque hemos hablado muchas veces de lo que sentimos, pero la definición a veces se nos escapa. Una emoción es una reacción que se vivencia como una fuerte conmoción del estado de ánimo anterior. Suele ser provocado por un estímulo externo, algo que me hacen, una palabra, un objeto que me provoca una emoción, una persona, pero también puede ser provocada esa emoción por un estímulo interno, es decir, un recuerdo, un pensamiento, que sin que los demás se... Ajá. ¿No? Eso es lo que es una emoción. Algo que se muestra, ¿no? Por alguna circunstancia interna o externa. Y que nosotros los docentes debemos tener cuidado de crear, de influir, de promover tipos de emociones, ¿no? Y entonces, ¿eso qué implica? Implica a saber desde el saludo, ¿no? De la forma como uno, si tiene que ser estricto, serlo, ¿no? Hasta hacer gestos faciales, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, no lo dice, pero es bueno saber que cuando una emoción se convierte en un sentimiento, cuando una emoción se convierte en un sentimiento, una emoción dura, esto está empíricamente probado, dura de 7 a
9 a 10 hasta 15 segundos la emoción. Luego ingresa la parte cognitiva, empieza la forma de pensar, el pensar del individuo, y ese individuo pensante le da un significado a esa emoción. Y entonces, cuando la emoción tiene un significado, vamos a decir permanente, deja de ser emoción para convertirse en sentimiento, ¿no? Entonces, esto puede ser de manera positiva o negativa, ¿no? Por ejemplo, un sentimiento de venganza. ¿Es eso una emoción? No es una emoción, es un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de revancha, un sentimiento de cariño. Tú ves una persona y te alegras, ¿no? Y con el tiempo sientes cariño. Sientes cariño por la persona. Y entonces, claro, con el tiempo, esto es una cuestión de tiempo, lo que separa la emoción del sentimiento es una cuestión de tiempo y es una cuestión cognitiva, ¿no? Porque le damos un significado. Entonces, a un principio nos ha causado sorpresa, una emoción, y a través del tiempo nos causa alegría, o nos motiva afecto, y ese es el sentimiento de afecto. O puede pasar lo contrario, ¿no? Odio, mejor no hablamos de eso. Y entonces, eso que parece fácil, pero que es difícil aplicarlo y entenderlo en el aula, es importante saberlo como docente. Bueno, hay algunas emociones que nos ayudan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, o en el PEA, o en el PAE, ¿no? En el proceso de aprendizaje-enseñanza, por si acaso, que no, eso no lo vamos a hablar, pero que tiene alguna connotación, la forma de pensar de cada docente. La curiosidad, confianza en uno mismo, especialmente en lengua. Yo como docente, y ustedes también como estudiantes han debido experimentar, yo no quiero hablar, no voy a equivocar, tú habla, tú participa. ¿Es por qué? Porque no tenemos confianza en nosotros mismos, porque vamos a cometer algún error y bueno, estamos sujetos al juicio de la docente o del docente o de nuestros compañeros, ¿verdad? Y entonces, mejor no hablamos y ahí nos quedamos, ¿no? Pero sin embargo, si tenemos confianza, si logramos abrir ese abanico de confianza entre nuestro estudiante, empezamos por el nombre, díganme David, por favor, dime Carlos, ¿no? En otras instituciones, especialmente en las americanas, es normal decirle al o la docente por su nombre, ¿no? Y también aquí tenemos que entender esa parte que nuestra estimada colega le decía, ¿no? Nosotros los latinoamericanos, sí, está bien, eso se entiende y se respeta también, pero algo es que no ayuda en el aprendizaje, en el contacto que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Ahora habla mi experiencia, por ejemplo, en el CBA, todos son Carlos, todos son Rubén, todos son Katia, son Rebeca y demás, ¿no? En el CETI, licenciado, licenciada, doctor o señora coordinadora y demás, ¿no? Y se siente el efecto que implica cuando uno está en aula. Se siente. Entonces, por ahí hay una justificación del por qué, por ejemplo, un indicador es de que su estudiante lo llame o la llame por su nombre. Lo que no quiere decir que le está perdiendo el respeto,
es otra cosa. Es otra cosa. Porque vean que los títulos no te inspiran, pero sí te imponen respeto. Pero el trato con él o la persona sí te inspira el respeto, que es lo que se quiere, ¿verdad? Por lo menos así se lo entiende desde esta parte, ¿no? Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, o podemos argumentar, o podemos hacer. También, de la misma forma, sabemos que hay emociones que dificultan, nos alejan del proceso de enseñanza-aprendizaje. Miedo, estrés, ansiedad. Yo quiero quedarme en esta partecita, en ansiedad, por ejemplo. En ansiedad. Para todos, no sé si para ustedes también, es malo sentirse ansioso o ansiedad, ¿no? Y recuerdo hace muchos años, 1980, 85, por ejemplo, un caballero, o Stephen Krashen proponía un enfoque sobre la enseñanza de idiomas que estaba basado sobre 5 hipótesis, ¿no? Y una de esas hipótesis estaba relacionada con la ansiedad. Y decía que no es bueno que el estudiante sienta ansiedad, como se lo dice aquí, ¿no? Sienta ansiedad. Pero tampoco es bueno que no sienta ansiedad. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿No? Se entiende que la ansiedad se mide por niveles. Poca ansiedad, más ansiedad, mucha ansiedad, demasiada ansiedad, ¿no? Entonces, cuando uno enseña, tiene que entender que debe equilibrar la ansiedad. Hay ciertos niveles de ansiedad que ayudan a mantener el ritmo de la clase. Eso es importante. Les doy un ejemplo, ¿no? Yo digo, a ver, muy bien, he terminado de explicar, la persona que está vistiendo con una chamarra azul y que tiene lentes, por favor, levántese y borre la pizarra, digo. Y todos se miran, ¿no? Todos se miran y dicen, ¿a quién está hablando? ¿Qué le pasa? Sí. La persona que está vistiendo una chamarra amarilla y tiene lentes y que no está prestando atención, se levanta y borra la pizarra, vuelvo a decir, y todos se están mirando, ¿qué? Y el que está vistiendo la chamarra amarilla dice, tú, levantate, anda a borrar la pizarra. Eso lo hago en idioma, por si acaso, ¿no? Y entonces, sí, yo. En ese momento ha sentido una ansiedad. El estudiante ha sentido una ansiedad, pero no una ansiedad negativa, extrema, sino una ansiedad que le ha permitido despertar de lo que estaba, de alguna forma, ha entrado a una monotonía, que también el docente de seguro ha tenido mucho que ver con ello, ¿no? Entonces, interesante que la ansiedad no es buena ni tampoco es mala, sino más bien el docente tiene que saber controlar los niveles, ¿no? Porque si no hay ansiedad, hay aburrimiento. Oh, no, es muy fácil para mí esta clase, ¿qué estoy haciendo aquí? No, me aburro, así, pero tiene toda la razón. Pero sí, esa persona que se aburre, le digo, muy bien, Carlos, tú eres la estrella de hoy. Por favor, ayúdame a explicar esto que no estoy pudiendo explicar. Y entonces él puede hablar, oh, wow, adelante, y empieza. Y lo hace bien o lo hace mal, pero no se aburre. Y lo que estoy haciendo como docente, estoy cuidando mi clima de aula. Cuando uno pasa clases, cuando uno dicta clases, cuando es docente o discente o está observando una clase, hay un clima que se percibe en el aula, que puede ser
muy pasivo, muy activo, muy confuso, cómodo, diferentes formas. El clima, la atmósfera que se siente, el ambiente que se siente en el aula, ¿no? Y nosotros como docentes tenemos que hacer que ese ambiente que se siente en el aula sea cómodo para el estudiante, porque se siente tranquilo, se siente satisfecho, se siente parte de algo que es del equipo, de la comunidad que está aprendiendo. Y entonces eso lo va a lograr el docente si entiende cómo manejar las emociones en el aula. Otro ejemplo. Yo no permito que mis estudiantes estén 1 hora y media sentados en su pupitre. Hasta duele pues los atrás, la parte de atrás duele, sí, especialmente en la universidad, no se está sentado todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que hacer de que el estudiante se mueva, esté activo físicamente. Entonces por eso trabajaremos en pareja, trabajen en equipo, pónganse de pie y empiecen a caminar y empiecen a preguntar o responder. Dividamos la clase entre A y B, los A de pie y los B. Los A de pie y preguntan, y los B sentados y responden. Ahora viceversa, los A de pie y preguntan y los B tomen asiento. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy, además de insuflar un poco de carisma, estoy haciendo que mi aula, mi clima de aula sea conveniente para el aprendizaje, ¿no? Bien, este es el artículo que les he pasado, que todavía he encontrado algunos errores, pero ya está casi impreso, está publicado casi. Acá mi laboratorio ha sido la Universidad Mayor de San Andrés y también la UPEA, ¿no? Y también hablo acá, en este artículo, hablo sobre el clima organizacional del aula, ¿no? Y cuán importante también es decirles a los estudiantes o llamarlos a los estudiantes por su nombre. Ustedes van a trabajar con jovencitos o con niños, serán 10 niños, máximo 15, máximo. Nuestra directora nos ha prometido que máximo van a ser 15, ¿no? Entonces fácilmente ustedes van a poder memorizar sus nombres, ¿no? De los niños, de los jóvenes, y a llamarlos por sus nombres, no por el apellido, no por ser estudiante, no participante, no como yo le estoy llamando, porque ni siquiera veo, aunque sea algunos de sus nombres, ¿no? Y entonces, es importante, si leen este artículo, o van a darse cuenta de la forma de pensar que yo tengo respecto a las emociones dentro del aula. A ver. Ahí está. Es de la relativamente junior, pero que habla sobre lo que les había indicado, Heart in Mind, el libro, Heart in Mind, que describe una metodología de cómo enseñar las emociones en aula y fuera de aula, en la familia, y en inglés, que lo han traducido al castellano, pero que no es una traducción literal, porque dice Pedagogía con Corazón, se llama el libro. Cuesta caro de momento. Si se portan bien, se los voy a compartir. Y realmente van a adorarla a ella, de la forma en que describe y habla sobre las emociones. A ver, ella es hispana, pero ha vivido mucho tiempo en los Estados Unidos y trabaja en la Universidad Columbia.
en Kansas, creo. Pero lo vamos a escuchar un poquito, es en inglés, es cortito más bien. Creo que todos podemos entenderla. A ver. As you can see, it is crucial that educators practice their hard skills for two essential reasons. First, we cannot teach what we don't practice. We need to have a deep understanding of how these hard skills show up in our daily lives and how we are modeling them for students. And second, we need tools and strategies to nurture our resilience so we can do a job that we love for the long term. Cortito, pero básicamente enfatiza dos cosas, ¿no? Primero, nosotros los docentes no podemos compartir, no podemos enseñar sobre emociones dentro de nuestra aula si nosotros no estamos conscientes de qué competencias emocionales tenemos como docentes, como profesionales. Eso es importante. Sí, entonces la competencia emocional, si bien está dirigida a desarrollar competencias, habilidades, destrezas, actitudes, comportamientos en los estudiantes, sí, eso es correcto, pero en primera instancia está orientada a que nosotros como docentes sepamos de las emociones y básicamente nos conozcamos, cómo reaccionamos y cómo podemos reaccionar, es decir, cómo podemos regular, dice ella. Begoña Ibarrola dice gestionar nuestras emociones para que no vayan en perjuicio de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si no tenemos ese conocimiento, estimadas participantes, no podemos darle ese plus a lo que nosotros queremos. Y ahora aquí vendo mi charque, ¿no? Este proyecto piloto, ¿cómo se va a diferenciar de los otros programas de inglés que tienen en la sociedad? Del CBA, del CETI, del First Class, del Second Class y no sé de qué otros, ¿no? De Infocal, ¿cómo se va a diferenciar? Que nosotros vamos a enseñar idioma, pero al mismo tiempo vamos a enseñar cómo gestionar nuestras emociones. Ese es el plus y lo vamos a hacer en lengua, lo vamos a hacer en inglés, lo vamos a hacer en aymara. Ese es el plus que va a tener nuestro programa de idiomas, que no solamente vamos a enseñar idioma, además de cultura y otros que ya sabemos, sino que también vamos a enseñar las emociones, vamos a practicar las emociones, vamos a desarrollar las emociones y si nos hace falta a nosotros como docentes también lo vamos a hacer. Ese es el reto que nos espera, estimados compañeros y compañeras. Y para ello tenemos que estar listos, tenemos que tener un bagaje de ideas en la mente que nos va a permitir apuntar a algo, apuntar a lo mismo, que vamos a enseñar idiomas, pero al mismo tiempo vamos a enseñar a ser mejores personas a través de las emociones. Cuando era director del CBA, hace 10 años, 12 años, era por 5 años director, el CBA estaba a punto de ser universidad. Estaba así de chiquitito de ser universidad. Lastimosamente ha habido una manera de los mediocres, digo, unas manos negras de los mediocres que han atrofiado ese proyecto y no se ha convertido en universidad.
Y uno de los componentes dentro de las carreras era competencia emocional, pero también pensamiento crítico. Imagínense que no solamente yo voy a un lugar a aprender idioma, sino cuando aprendo el idioma, aprendo cosas nuevas en mi vida que me van a servir y lo aprendo en ese idioma que estoy aprendiendo. ¡Wow! Imagínense. Pareciera que es fácil. No se está inventando la píldora, la pólvora. Pero nadie lo hace. Parece que las instituciones mejor crecen con hacer convenios, con hacer rebajas, descuentos y demás otros. ¿Por qué no pueden pensar como realmente se debe pensar? Como realmente debe pensar un docente. No hacen investigación, hacen marketing pobre. En este caso nosotros, yo, ustedes, cada uno de ustedes, tenemos esa posibilidad, compañeros. Y la segunda cosa importante que dice Lorea Martínez, Heart in Mind, el libro, Pedagogía con Corazón en español, 2020, librito de más de 600 páginas, dice que tenemos que tener estrategias, ¿no? Y entonces ella brinda un sinnúmero de estrategias, ¿ok? Pero no solamente ella, ¿no? Ahí está, esto les voy a compartir, por si acaso. ¿No? Es otro caballero, uno de los mayores expertos en la actualidad, todavía vivo, que habla sobre educación emocional, ¿no? Y responde 10 preguntas sobre educación emocional, que enseguida, por lo menos unas 5 vamos a ver, ¿no? Es otro libro que los voy a compartir en sus momentos libres, cuando quieran ser mejores personas. ¿No? 10 ideas claves sobre la educación emocional. ¿Qué es y por qué es importante? Yo me canso de leer, así que yo les dejo que lean. Estamos conscientes sobre la diferencia entre una emoción y un sentimiento. Creo que es importante, no solamente para la persona, para cualquier persona. Es fundamental para un docente. Dice que si ven a una persona enojona y reniega y revienta de todo y de nada, no es porque ha nacido así, ¿no? Sino más bien que no se ha dado una oportunidad para aprender a gestionar sus emociones. Pero al igual que todo, al igual que para aprender la cueca, que no sé bailar y le hago quedar mal a mi esposa cuando bailamos, todo entra con la práctica, ¿no? Así que nosotros, cuando empecemos a enseñar, por lo menos nos vamos a dedicar 10 minutitos de cada clase a hacer una actividad o 2 actividades sobre lo que es educación emocional.
Es más, lo vamos a empezar a hacer el día lunes en nuestra práctica, ¿no? ¿Cuándo acaba? ¿Cuándo empieza? Empieza desde que podamos empezar y acaba hasta que podamos practicar. Yo tengo en casa una pequeña de 6 años que me enseña día a día a generar emociones y, lo más importante, a saber expresarlas. Que son dos cosas diferentes. Sentir emociones y saber expresarlas, ¿no? Y que viene lo más complejo luego, ¿no? Saber gestionarlas. Ya en un ejemplo de lo que las emociones nos pueden jugar un mal rato es de que, no sé si les ha pasado, si no les ha pasado, les va a pasar, que ustedes han estudiado mucho, pero reprueban un examen. Hace 1000 años tomé el examen Michigan, en la Universidad de Michigan, para tener un certificado internacional que avalaba mi competencia, mi suficiencia en el idioma inglés a nivel avanzado. Había estudiado todo el año, pero reprobé la primera vez. No entendía y estaba decepcionado. Es que no he aprendido. Después, tarde, ya de viejito, con poco cabello, me di cuenta que no había aprendido a gestionar mis emociones. ¿Por qué? Porque me sentí muy nervioso, tan nervioso, que me bloqueé en el momento del examen, pese que había estudiado todo un año para pasar ese examen. ¿No? Y entonces trabajé en eso, trabajé en esa dimensión, porque es una dimensión, saber gestionar las emociones, es una dimensión. Trabajé en esa dimensión, de a poco la sigo trabajando y la seguiré trabajando. Y ahora entiendo que puedo sentirme nervioso. Aunque no crean, al momento de empezar este curso me sentí nervioso. Cuando empiezo un curso me siento nervioso. Me sentí nervioso cuando tuve que defender mi primera tesis. O cuando me mandaron al exterior y tenía que hablar en inglés en representación de una institución. Pero aprendí a gestionar la emoción del nerviosismo con diferentes estrategias que uno mismo va creando. Lo más importante es entender que puede gestionar, que puede, antes se decía controlar, luego se decía regular, ahora está el término de gestionar la emoción de manera tal que no te bloquee con lo que tú debes o tienes que hacer en un momento dado, ¿no? Y, por ejemplo, yo recuerdo la primera vez que me puse tan nervioso frente a un público de más de 1000 espectadores que estaban atentos a escuchar lo que yo tenía que decir, y a mi tutor le decía, no voy a enfermar. Ese que sabía lo que tenía que hablar. Y entonces me dijo, a manera de chiste, me dijo mi tutor, ya lo que me ha pasado, y te comparto la idea, pero no sé si te funciona, esto tiene que ver con metacognición. Y me dice que anda, mira al público, respira y empieza a ver a los de tu audiencia sin ropa. A los varones, a las mujeres, empieza a verlos sin ropa. Y ahí te vas a tranquilizar y vas a volver en sí y luego vas a poder hacer lo que tienes que hacer. He intentado algunas veces, no me ha funcionado a mí, me ha causado risa, ¿no? O quizá me ha funcionado, ustedes vean,
pero he empezado a hablar y lo he hecho bien. No excelente, pero lo he hecho bien. ¿No? Entonces, regular, controlar, manejar, gestionar es más bonito. Las emociones es una tarea pendiente que algunos de nosotros tenemos como docentes. Algunos somos muy fosforitos, reventamos de cualquier cosa que pase en el aula. Yo he visto casos en que los estudiantes, especialmente en colegio, han hecho llorar a profesores, ya no puedo más, renuncio, indisciplinados y demás. ¿No? Algo de eso me ha pasado también cuando era jovencito y he empezado a trabajar en el Instituto Americano y tenía que reemplazar a una colega. No sabía qué. Y intuitivamente alguien me dijo, haz esto, ¿no? Empecé a anotar nombres ahí, y se van a asustar porque están anotando nombres y vas a ver que va a haber cambiar eso, ¿no? Y ni siquiera yo sabía para qué estaban anotando nombres, pero empezaron a anotar nombres en la pizarra y demás, y han empezado a callarse, ¿no? El que no sabía que como docente, el ideal docente, ¿no? Tiene el poder en el aula. Es él o ella quien decide cómo se van a sentir los estudiantes, qué tipo de emociones pueden generar los estudiantes en el aula. Un poco como manipulando, ¿no? Pero en el sentido positivo de ello. Jalar, sugerir, promover a que se genere ciertos tipos de emociones. Este es, le he sacado una foto a una captura al librito ebook que les he pasado de la editorial Boca en línea. Y acá son, ¿no?, algunas estrategias para generar situaciones que tengan que ver con emociones, ¿no? Dinámicas de grupo, reflexión, juegos, ejercicios de relajación, actividades manuales, especialmente con niños, ¿no? Mímica, cuentos, música. La música es excelente, ¿no? Yo tenía un profesor que me ha hecho realmente sentir que estaba en el cielo cuando lo he visto cómo ha mostrado lo que estaba sintiendo al escuchar el soundtrack, la canción de Titanic, de la película Titanic, ¿no? Empezaba la canción y empezó esa docente a expresar físicamente lo que sentía. ¡Wow! Y a todos nos ha llevado a otro mundo. Y cuando ha terminado la canción, ya, jóvenes, despierten, ¿están bien? ¿Están conmigo? Hemos regresado al mundo, ¿no? Es muy interesante. Vamos a tener oportunidades de compartir algunas estrategias específicas haciendo para ver cómo trabajamos las emociones, ¿no? Bueno, bien. Estas son algunas de las referencias que he utilizado para hablarles de este tema. Por supuesto, inmediatamente que terminemos nuestra sesión, como el día de ayer, yo se los comparto. Porque compartir no es una obligación, pero sí es entender la lógica de enseñar y aprender, por si acaso. Yo recuerdo que, o por lo menos en mi alrededor, conozco a personas, no te puedo compartir mi librito, no puedo, o ni siquiera es su libro, porque él no es, o ella no es el autor, ¿no?
tanto egoísmo que no quiere mostrar lo que algo que ni siquiera lo pone en práctica. No, no, no. Son cosas que tienen que ver con la convicción. Uno tiene que compartir material por convicción, especialmente cuando uno es docente. No puede decir, no, no, yo lo voy a usar en mi aula, no, tú, ¿no? Por eso que las veces que he trabajado por lo menos en el CETI los últimos tiempos, me he ganado algunos amigos, me siguen escribiendo, y ahí he tenido el privilegio de trabajar también con nuestra señora directora como colega, ¿no? A compartir textos y demás. Eso también de alguna forma hace que haya una cohesión de grupo, y eso es importante también, ¿no? Cuando uno trabaja. Comentarios o preguntas preliminares antes de trabajar en grupo. ¿Qué dicen, estimados compañeros, participantes? ¿Qué me dicen? Bueno, Alicia, creo que esto de las emociones, creo que bueno, para mí en mi caso ocuparía casi el 90% en el aprendizaje y enseñanza. Porque si no hay emociones, no habría aprendizaje ni enseñanza, ¿no? Y bueno, eso de gestionar las emociones, yo no sabía, me acabo de enterar, ¿no? Y es muy importante, y así también se ayuda, ¿no? A los estudiantes, tanto jóvenes y niños. Bueno, en mi primera experiencia que he dado, bueno, en la primera parte me trabé, ¿no? En una palabra, presentar. Eso, bueno, eso es como en medio de comentario, ¿no? Eso sería listo. Muy bien. Sí, ¿no? Más bien que tú has aprendido y te estás dando cuenta. Yo, de mayor, ya me he dado cuenta que las emociones se podían aprender, se podían desarrollar, y también se podían aprender a expresar. Eso no podía. Yo lo amaba a mi padre, pero nunca tuve la posibilidad de abrazarlo. ¿Sí? Vidal. Sí, bueno, buenos días. David, a todos de la sala, lo propio a nuestra directora. Siempre es bueno, ¿no? Cuando hay un nuevo proyecto, ver en qué nos diferenciamos con el resto que existe. Entonces ahí usted nos decía es que nuestro plus en estos cursos, por ejemplo, que la carrera está intentando, o que está lanzando, va a ser el enseñar idiomas, enseñar la lengua, además de gestionar las emociones, ¿no? Y que sea en la misma lengua. Es demasiado interesante. Sin embargo, creo que todos estamos en ese proceso de aprendizaje de sabernos gestionar, y creo que es más difícil de aprender a otras temáticas, ¿no? El saber gestionar uno mismo, o saber gestionar nuestras emociones. Entonces, ¿cómo se podría dosificar o cómo se podría acompañar en cada clase, ya que en la semana va a ser varios días, puede ser por meses las clases y demás? ¿Cómo se podría gestionar así segmentos solamente y dependiendo a las edades que ellos tengan? Así explícitamente, o como a veces, como decía, para enseñar se necesita, o para educar se necesita, ¿no? Ser ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se podría en este caso enseñar? Estaba escuchando, decía, unos 10 minutos por lo menos en la clase acerca de las emociones. Entonces, en la práctica, nos decía, el lunes posiblemente pongamos en práctica y, no sé, un ejemplo por ahí, porque la verdad este es un tema que lo sabemos quizá empíricamente, quizás intuitivamente, pero no lo practicamos muchas veces, o no tenemos dominio nosotros mismos, ¿no? Acerca de la gestión de nuestras emociones. Bien, gracias, Vidal. Eso me lleva a pensar, o me lleva a hablar sobre lo que me dice el pensamiento crítico y lo que dice también Rafael Vizquerra, ¿no? Primero, cuando uno quiere hablar de algo, tiene que cerciorarse
de que tiene los instrumentos suficientes para hablar de ese algo. ¿Y qué es ese algo? En este caso, vocabulario. Entonces, a ver, ustedes pónganse a pensar cuántas palabras sobre emociones ustedes pueden decirme así de memoria, ¿no? Quizá unas 10, 15, 20 palabras que se relacionen a las emociones, ¿no? Nuestros estados de ánimo, ¿no? Exacto, estados de ánimo, sentimientos, reacciones y demás, ¿no? Yo he hecho la prueba en un minuto, he podido decir 40 palabras, ¿no? Y Rafael Vizcarra tiene un estudio sobre ello y hay más de 1000 palabras, vocablos que se refieren a las emociones y que la mayoría de las personas utilizan menos de 100, ¿no? Eso es interesante. Y desde el punto de vista ya lengua, entonces empezar a enseñar vocabulario, 3 palabritas, 4 palabritas que tengan que ver con emociones, estamos haciendo mucho. Estamos haciendo bastante, ¿verdad? A ver, una experiencia. La recojo a mi pequeña. Yo puedo contar una. Adelante, adelante. David, buenos días. Bueno, sí, buenos días, Lick. No sé si puedo contar una experiencia. Ya, muy bien, gracias, licenciado. Buenos días, estimados licenciados, buenos días, compañeros. Bueno, una de las experiencias que yo tuve, por ejemplo, de enseñar una lengua, fue a unos 5 niños, más o menos, ¿no? Niños. Ellos han aprendido a través de canciones, porque a ellos les gusta jugar, les gusta motivarse desde ese punto de vista, ya a través de juegos didácticos, ¿no? Entonces, lo que hice, por ejemplo, yo es dar algunas palabritas, como usted lo había mencionado, licenciado, dar algunas palabras, pautas, por ejemplo, de qué significa la palabra, ¿ya? Para que ellos lo puedan comprender y a la misma vez ellos mismos lo analizan, ¿no? Pero eso significa, dice, ¿qué significa mamayita, por ejemplo, ¿no? Significa mamá, ¿ves? Mamá o mamita. Entonces, aquí, tú me quieres, pues Nayarum, una cista, así. Entonces, mientras va aprendiendo algunas palabritas, ellos mismos van interesándose. Ay, no, es que yo quiero aprender. Ha llegado al punto de que una de ellas lo ha expresado bien, lo ha hecho tal vez en un párrafo, con unas 4 o 5, sí, un párrafo de 4 líneas, más o menos así pequeñas, no ha sido cortas, pero lo ha realizado bien y pues más bien era en un colegio pequeño, entonces ha ganado el concurso y no, pues todos nos hemos sentido felices porque lo ha hecho bien y ha salido con diploma, más bien también le han dado, y bueno, ha sido satisfactorio para mí porque es como decir, lo hemos logrado, así, lo hemos logrado, y no solo eso, y hasta ahora ella sigue repitiendo, ¿no? Nayaron una cista, mamita, o sea, hasta ahora creo que se le ha quedado en la mente y siempre está repitiendo eso y a veces es un poco alegre. Bueno, para mí yo me siento muy feliz, ¿no? De que eso haya pasado y bueno, creo que depende de nosotros cómo les enseñamos, ¿no? A los niños, si se trata de niños, porque con adolescentes ya es otra forma de enseñanza, ¿no? Ya eso depende de las emociones también que ellos tienen, porque cada adolescente, cada niño viene con distintas emociones y nosotros como digamos, como docentes se podría decir, o como personas que estamos especializándonos en la materia, ya sea inglés o aymara, entonces debemos darle con todo, Liz, con todo, ¿no? Buscar distintos tipos de estrategias de acuerdo a sus emociones, porque bien sabemos que cada niño, cada adolescente viene de distintas familias, no siempre están estas emociones, entonces depende de nosotros, Liz. Bueno, eso sería mi aporte, Liz. Excelente, excelente. Ese es un aporte vivencial y justamente esa actividad que han hecho ha generado otras emociones, ¿no? Y qué bien. Miren lo que, por ejemplo, de acuerdo a la edad, ¿no? De acuerdo a la edad,
lo básico, el contenido son vocabulario, ¿no? Vocabulario. Enseño 3, 4 palabras, 5 palabras, dependiendo de la situación. Ya introduzco y luego las pongo en pizarra y a partir de la pizarra les hago trabajar en pareja o en grupo y que me digan frases, depende también del nivel, ¿no? Les digo que me digan frases o que me hagan dibujo o que me hagan preguntas o que me hagan respuestas y preguntas, y para los niveles un poquito más avanzados o más intermedios, o quizá para los adultos, por ejemplo, también tiene que ver con la edad, que me den evidencia de sus respuestas, que me den su posición personal a las preguntas que hacen, ¿no? Entonces, palabras sueltas, frases, oraciones, preguntas, preguntas y respuestas, preguntas, respuestas, evidencia de las respuestas, puntos de vista personal. Es un proceso sistemático que se va haciendo y que se va enseñando poco a poco a los estudiantes como una rutina, ¿no? Las rutinas son estrategias, no las rutinas, ¿no? Por ejemplo, esta semana yo voy a tener una rutina de, antes de empezar la clase, sencillo, a fin. ¿Cómo se siente? ¿No? Algunos van a querer responder, algunos no van a querer responder, por supuesto. Uno de los principios en la educación emocional es de que el docente no puede forzar, no debe forzar a que el estudiante hable sobre sus emociones propias si es que no se siente cómodo haciéndolo. A veces cometemos un error nosotros los docentes y decimos, bueno, pasa al frente y vas a hablar así, ¿no? Y el joven o la señorita o el estudiante tiene terror, siente terror pasar al frente, y nosotros como docentes, adelante, no importa aunque te equivoques, adelante, estamos forzando, ¿no? Y eso es lo que no podría pasar, ¿no? Hablar de las emociones cuando uno está listo. Cuando uno está listo, y si no está listo, entonces conocer de que no estamos listos todavía. Y lo que decía Lidia me agrada, ¿no? Siempre con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo, ¿no? Yo les digo, a ver, ¿cómo están hoy, no? How are you? How are you doing today? ¿No? Y algunos me dicen, por inercia de memoria, no, great, excellent, fine, thank you, así, ¿no? Pero no les digo, no creo que estén bien, no creo que se sientan excelentes, porque su rostro me está mostrando otra cosa, ¿no? Y entonces ya les enseño, a ver, si ustedes me dicen great, entonces ustedes me tendrán que decir más o menos algo así, ¿cómo están? Great, ¿no? Eso vale, sí. Pero si me dicen cómo están, es más o menos, también vale, ¿no? También vale, ¿no? Entonces, un criterio también de hacer una actividad es mostrar o modelar cómo se puede modelar una emoción, ¿no? Y a algunos de nosotros como docentes nos cuesta, a mí no. A mí no me cuesta eso, pero algunos tenemos que trabajar, jóvenes, estimados colegas, participantes, tenemos que trabajar. Practiquen hacer muecas, practiquen hacer gestos faciales para que les vaya mejor, para que tengan mejor contacto con sus estudiantes, ¿no? Entonces, a ver, dice, adelante. Buenos días, licenciada, compañeros. Gracias. Sobre ese que estamos conversando de enseñar idiomas y de enseñar emociones, licenciada, tengo la siguiente consulta. Si el niño es denegón, digamos, y desatento,
y está en su mundo. Y como yo, como docente, ¿qué emociones tendría que trabajar con ese niño? Qué linda pregunta. Miren, eso lo he leído, tengo que ser sincero, lo he leído de Lorea Martínez. Cuando el niño está ausente o cuando la persona está ausente, lo que el docente tiene que hacer es inducir la emoción de la curiosidad. Pregunta del millón. ¿Cómo puedo hacer que mi estudiante se sienta curioso? ¿Okay? El tema es de que mi estudiante o mis estudiantes están aburridos, ausentes o renegones en su mundo, ¿no? ¿Qué pasa, no? Y conforme a lo que se entiende y se dice y se ha aprendido sobre educación emocional, es que ese tipo de emoción se la revierte insuflando curiosidad. Entonces, les devuelvo la pregunta. ¿Cómo ustedes pueden hacer que sus estudiantes sientan curiosidad en un determinado momento? A ver, buen día, no sé si licenciado. En esa parte, mira, a mí, o sea, contarle también esa pequeña experiencia, a mí también me ha pasado con los estudiantes de primaria. Este niño tenía pues alrededor de 6 años a 5 años. Entonces, es donde que yo le dije, pues estábamos pasando clases de Aymara, entonces yo le dije como así como docente, le dije, vamos a hacer hoy día una presentación, vamos a hacer un teatro, pero ya hemos avanzado mucho en Aymara y vamos a hacer un pequeño teatro, así que va a ser divertido. Y a los chicos, y entonces vamos a hacer el teatro. Y yo el otro no quería participar, entonces en ese momento me he puesto a pensar, o sea, la clase va a estar bien aburrida, si vamos a hacer ese teatro sin nada, así entre ellos van a hablar, entonces se van a aburrir. Y entonces empecé porque ese estudiante de 6 años, ese niño estaba ya empezando a jetear, a renegar, ya se estaba parando, quería llorar, o sea, más nervioso se está poniendo, así nomás ya estaba parando en su silla, estaba hurgando sus manos, así, entonces como que no quería participar. Entonces en ese momento me he puesto a pensar, yo tenía pues juguetes, ese de como para los niños armar, había unos juguetes donde que, o sea, son algo, digamos, en cajones de todavía, dinosaurios, es todo lo que entonces he buscado. Si el teatro se va a tratar, digamos, sobre Utachawi, vamos a hacer antiguamente, cómo la casa se hacía cerca al cerro, o sea, en qué lugar, los ancestros en qué pensaban sobre Utachawi, entonces tenía esas casas ahí en jueguitos, entonces he empezado a sacar. Chicos, hoy día vamos a practicar, vamos a hacer el teatro, pero vamos a ir armando con estos juguetes. Y entonces, como a ellos les encantan los juguetes, entonces el otro ha despertado, yo, entonces ha empezado a correr y a agarrar, entonces ahí ha tenido esa curiosidad de cómo se va a tratar, entonces ha empezado a abrirse ese niño, entonces creo que ha funcionado. Yo diría tal vez también otras maneras, no sé, de mi propia, lo que yo he hecho, entonces ha empezado a reaccionar. Eso sería, licenciado. Oh, qué interesante, Delia. Qué bien has manejado esa situación, ¿no? Entonces, a ver, vean que en determinados momentos, ya sea por la hora, hasta por el peinado del lado del docente, por algún momento cae mal la clase. La clase queda en un ritmo no apropiado, lo contrario al clima positivo que nosotros debemos generar, lo contrario, ¿no? Entonces, ese es el buen momento para salir de la rutina. Por eso siempre les digo a mis estudiantes de didáctica, de las materias que enseño, ¿cuál es tu plan B? No puedo conectar el televisor, que no sé, ya muy bien, no puedes conectarlo. ¿Cuál es tu plan B? ¿No? Delia nos ha mostrado, sin decirlo, su plan B, cambio de rutina, ¿no? Y puedo apostar de que quizá el niño o los niños estaban aburridos
porque quizá no estamos tomando en cuenta los tiempos de atención que los seres humanos tenemos por edades, ¿no? Por edades, ¿no? El niño o el escolar, ¿no? El escolar, el de 5 o 7 años, máximo les va a aguantar 5 minutos con la misma actividad. Máximo, ¿no? Y es por eso que alguien en la entrevista me decía, caramba, tenemos que hacer muchas actividades, ¿cierto? Cierto, muchas actividades. Cuidado que estemos queriendo dar una clase magistral a los niños, por ejemplo, ¿no? O estemos hablando sobre gramática y demás, ¿no? No, nada, ¿no? Para nada. Pero eso lo vamos a ver ya en cancha el día lunes, ¿no? Gracias por ese aporte, Delia, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo nosotros podemos insuflar o cómo podemos inducir a que nuestros estudiantes sientan curiosidad? Liz, no sé si podría. Yo, bueno, lo hice mediante mostrando imágenes, ¿no? En el tema de Willy Macinaca, en este caso. Entonces puse toda la familia de los Sims, ¿no? Y entonces inmediatamente reaccionaron y mostraron. Entonces, en Aymara, ¿cómo se dice papá? No vea, ¿quién es el papá? No ve, en castellano lomero, ¿no? Entonces respondían así sucesivamente. Entonces, a todos les llamó la atención, me sorprendí yo misma, no pensé que iba a funcionar eso, pero todos respondieron, esa parte también. Y también le dicen, aprovechando, quería hacerle una pregunta, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones? Esa sería mi pregunta, Liz. Ya, muy bien. Bueno, estas respuestas no son últimas, por si acaso, estas son propias de mi experiencia, por si acaso cada uno desarrolla sus estrategias de autogestión, autorregulación, autocontrol, como le quieran llamar, ¿no? Eso es muy importante y eso tiene que ver con la metacognición, ¿no? La forma de conocerse a uno mismo. Eso es importante. Algunos lo hacen a través de hacerse preguntas, ¿no? ¿Qué pasa si me porto de esta forma y si me porto de esta otra forma frente a esta situación, por ejemplo, ¿no? A través de preguntas uno va a la reflexión, ¿no? ¿Qué pasa cuando pierdo el control de esto, ¿no? Alguien, por ejemplo, es enojón o enojona, ¿y qué pasa eso, no? Y entonces va pensando en lo que va a suceder. Eso se llama el pensamiento o consecuencial, el pensamiento consecuencial. Ustedes, no sé si les pasa o lo hacen, pero cuando uno se enoja, ¿no? A veces activa o no activa, ¿qué es lo que le va a suceder después de ese enojo, después de lo que está haciendo, de la forma que está reaccionando? ¿No? Y uno dice, no, me va a ir mal, o yo soy el único que va a perder, ¿no? Y entonces uno se va habituando a actuar con ese tipo de pensamiento consecuencial, ¿no? El análisis de lo que va a suceder producto de la forma que él o ella o nosotros mismos nos estamos comportando en ese momento. Si pierdo los estribos por escuchar o por haber visto algo, entonces yo estoy acostumbrado a practicar ese pensamiento consecuencial, entonces yo voy a decir, mejor me callo, porque sé lo que va a pasar. Vamos a llegar a la pelea, a la agresividad, ¿no? Pero la persona que no toma conciencia de lo que puede suceder producto de lo que está sucediendo en ese momento, habitualmente, a través de un entrenamiento de a poco, entonces le va a dar duro, no me importa, yo te voy a decir lo que pienso, lo que siento y lo que creo y lo que eres así en ese momento, ¿no? Pero después se había quedado sin trabajo, había terminado con su novia, con su novio, había roto su matrimonio, lo había hecho sentir miserable a su hijo o a su hija, ha hecho llorar a su mejor amiga o a su mejor amigo. ¿Por qué? Porque no ha podido tener o no practica
ese pensamiento consecuencial. Eso es algo que yo practico, ¿no? Por otro lado, también Rafael Vizquerra tiene una suerte, por eso les voy a pasar los libros para que me lean, ¿no? Esto ya a nivel personal, ya no a nivel docente, ¿no? Tiene unas formas de apaciguar ciertos sentimientos, ciertas emociones fugaces que vienen, pensamientos intrusivos, ¿no? Intrusivos, cosas que ustedes generalmente no piensan, pero de pronto, de la nada, aparece un pensamiento, ¿no? No sé si alguna vez les ha pasado eso, ¿no? Un pensamiento intrusivo es aquel que aparece de la nada y que ustedes empiezan a tomarlo en cuenta, ¿no? Por ejemplo, quisiera matarlo a este, sí, ¿no? Y les ha venido ese pensamiento de la nada y de a poco después está en la mente, se queda en la mente, ¿no? Y entonces eso es primero natural, ¿no? Eso explica a Rafael Vizquerra, es natural que los seres humanos tengamos pensamientos intrusivos, pero que se vuelvan anomalía, se vuelven negativos cuando nosotros no hacemos nada al respecto. No hacer nada al respecto significa no tener la capacidad de gestionar esa emoción. Y entonces, ¿qué es eso? ¿No? Podemos hacer, por ejemplo, relajación. No sé si ustedes han escuchado sobre mindfulness. Pónganle así en YouTube, en Internet, mindfulness, voy a escribirlo en el chat o en el WhatsApp lo voy a escribir. Y hay unas estrategias de relajación que les permiten a tomar control de sí mismos. Por si acaso, lo que les digo no es de hoy día sé y mañana, hoy día no sé y mañana ya sé y ya soy, ¿no? No, tampoco, no, para nada, por si acaso. No, es una suerte de entrenarnos, ¿no? Y nosotros tenemos para entrenarnos toda la vida, estimados participantes. Bien, quisiera seguir hablando más, pero les toca hablar a ustedes ya, ¿ya? Entonces, cierro sesión, estimados. Como el día de ayer nos vamos a Zoom por unos 15 minutos, quisiera que empiecen a hablar sobre lo que hemos dicho hoy y sobre lo que hemos dicho ayer. Hoy, esta vez van a ser más libres, no tienen preguntas, pero sí voy a aplaudir siempre la participación de cada uno de ustedes. En menos de un minuto, mando un Zoom, hacemos grupos y los visito de manera silenciosa en sus grupos. Nos vemos en un minuto.